Voy a hablar de ejemplos en el ámbito de las ciencias sociales, como de la ciencia, dos de ellos en la Edad Antigua, filósofos que tuvieron herencia platónica y pitagórica, y los dos ejemplos últimos en la Edad Contemporánea Europea y Occidental, en la cultura germana, Alemania y Austria. Polemón fue filósofo platónico griego, es decir, que cogió la tendencia de las ideas platónicas de Platón. Además se le conoció como el escolarca, se le llamó Polemón el escolarca, así. Ejerció como el cuarto escolarca de la Academia Platónica en el año 315 a.C., hijo de Filóstrato, un aristócrata acaudalado en su juventud. El propio hijo pues heredó una gran fortuna que le permitió llevar una vida derrochadora durante mucho tiempo cuando fue joven y bueno, finalmente se convirtió en docente porque bueno, ejerció como el cuarto escolarca de la Academia, es decir, estuvo el propio Polemón recogiendo las ideas platónicas y las enseñó, propia Academia Platónica, en Grecia o en la antigua Grecia. Filolao fue filósofo, médico y astrónomo. Aunque bueno, su faceta fue más de médico y astrónomo griego, fue discípulo de Pitágoras, difundió las doctrinas pitagóricas en Tebas y Tarento y desarrolló por escrito las teorías de la escuela. Pues para resumir, en realidad, Polemón fue una figura importante dentro de la filosofía, que cogió las ideas platónicas, que las difundió, que se convirtió en el cuarto escolarca de la propia Academia Platónica y que en su juventud pues vivió derrochando lo que heredó de su padre. Y Filolao fue médico, astrónomo, filósofo también, fue alumno de Pitágoras y a partir de ahí difundió posteriormente las ideas pitagóricas en, en una escuela. Y ambos fueron pues dos figuras importantes. Filolao cogió las ideas de Pitágoras, Polemón las ideas platónicas. Theodor Linen fue químico alemán. Estudió química en la Universidad de Múnich y se decantó finalmente por la bioquímica. Pero a partir de 1942 se convirtió en docente, y fue profesor de química y a su vez catedrático de bioquímica en la Universidad de Múnich, donde había estudiado anteriormente, y ejerció como director del Instituto de Química Celular de la Fundación Max Planck, junto con Einstein, Oppenheimer, científicos del siglo XIX y del siglo XX, fueron los pioneros. A partir de ahí, Theodor Linen y otras tantas figuras continuaron la labor científica en el siglo XX. Los que he nombrado anteriormente, Max Planck, Einstein o Albert Einstein, son de finales del siglo, bueno, del siglo XIX y dejaron su huella entre hace 150 años más o menos, y el resto, como Theodor Linen y los futuros científicos del siglo pasado, fueron los que continuaron las propias ideas de las dos grandes figuras del siglo, como fueron, bueno, del siglo, de último tercio del siglo XIX, como de comienzos del siglo XX, que las he nombrado ya. Albert Einstein y Max Planck y otras tantas que dejaron huella, pero anteriormente ya venían pues, Copérnico, Miguel Servet y otras tantas figuras del ámbito científico. Krauss fue escritor austriaco. Fue el espíritu más crítico y satírico y mordaz en Viena a comienzos del siglo XX. Fustigó los defectos de la burguesía y de los medios artísticos y literarios, consagrados desde las páginas de la revista La Antorcha que él mismo fundó en 1899 y de la que él mismo redactó entre 1911 y 1935. Autor de varios libros de ensayos y de aforismos y de drama satírico. Y una de las obras más importantes, bueno, pues es los últimos días de la humanidad de 1922. Una figura que fue importantísima, que criticó a la sociedad del momento, a los medios artísticos del momento, que él mismo fundó la Antorcha a finales del siglo XIX, que ahí estuvo casi 25 años redactando en esa revista y que fue una figura importantísima en la cultura germana y sobre todo de su país, pues desde finales del siglo XIX y sobre todo en el periodo de las vanguardias. He hablado, y bueno, he hablado de varias figuras como Polemón, Filolao Polemón, que recogía las ideas platónicas, Filolao recogió las ideas pitagóricas, el ejemplo en Alemania, el ejemplo en Austria, que dejaron huella en el ámbito científico y de las ciencias sociales importante para la cultura occidental y europea. Así que con ello, si os ha parecido interesante este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador, repito otra vez, o de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.